no. Lo importante era la incorporación de la creencia de espíritus que influyó de forma decisiva en el cuidado de la salud. De repente, algunas personas decían, no, pues es que se portó mal, tiene un espíritu malo. La figura central responsable del cuidado era un sanador. Y lo conocían así como un chamán, como un curandero, como un brujo, y se diferenciaba por algunas características o señal divina. De repente nacía alguna persona con alguna malformación, jorobado o tuerto, o de repente le daba una crisis epiléptica y pensaban que era una maldición. Lo importante es que se consideraban todas estas enfermedades hereditarias y la función del curandero era exclusiva. Consideraban que era muy importante dentro de las tribus que vivían en aquel entonces y que era tan importante porque realmente era lo que veía la salud de todas las personas. Se definió en aquel entonces también el bien y el mal. El bien el que era que uno estaba sano y el mal que uno estaba enfermo. El rol del hombre y la mujer desde entonces se inició a diferenciar entre quién cuidaba y se centraba en la mujer. Los cuidados eran funciones desarrolladas para mantener la vida y el bienestar. Utilizaban los recursos proporcionados por la naturaleza. La mujer en el hogar era la que cuidaba a los hijos, cuidaba la fecundidad, el cuidado corporal, la alimentación, el vestido, etcétera, etcétera. Las actividades para protección, la promoción y la continuidad de la vida eran parte del cuidado. Las enfermedades, al ser consideradas un castigo, pues decían, ¿qué hizo para tener ese castigo? Eran clasificadas por delito, el pronóstico dependía de la gravedad de la falta. La curación usaba recursos de los tres reinos, vegetal, animal y mineral. Y son parte de nuestra historia porque hasta la fecha continuamos utilizándolos. ¿Qué es importante? Los principios que se daban en los cuidados mágicos. El todo es igual a la suma de sus partes. Todo lo consideraban como que entre el bien y el mal, todos los elementos de la naturaleza eran parte y sobre todo el poder de la palabra. El poder de la palabra en relación a que el chamán le decía, aléjate espíritu, y de repente lograba curarlos, y entonces decían, oh, pues es impresionante ese cuidado, ¿ok? En relación a los cuidados basados en el cristianismo, son muy importantes. ¿Por qué? Porque también dan pauta a decir otra parte de la etapa de la enfermería. El cuidado en esta parte se basaba en la caridad. El cuidado como caridad tiene sus orígenes en el cristianismo. Conforme se va expandiendo, el cristianismo va creciendo y tomando significado. Es visto como una misión. Las personas que cuidaban tenían una misión y como parte importante de este carácter espiritual en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué es importante? Las Sagradas Escrituras, llámese de cualquier religión, sobre todo la cristiana como tal, porque es en la etapa del cristianismo, decían que la persona que cuidaba ya tenía una misión en la vida. En aquel entonces nosotros tendríamos que ser caritativos. Y el ser caritativo, ayudando a otro, en este caso ejerciendo estos cuidados, era tomado como un medio de salvación para la vida eterna. Así se lograba demostrar el amor al prójimo. ¿Qué podría decir? Todos los enfermeros en esta situación, y es hasta la fecha, nosotros, todos los que trabajan en domingo en hospitales, los que trabajan con ciertos enfermos, pues ya tenemos ganado el reino de la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos esas ganancias que nos daban por ser caritativos y otorgar el cuidado. Se decía asumir la postura de vocación cristiano caritativo por voluntad propia, que era regido por el sentimiento de una verdadera humildad. ¿Qué es importante en los cuidados desde el punto de vista de la caridad?
y desde el punto de vista del cristianismo, la humildad se instituye como una actitud ante la práctica del cuidado. Y los estudiantes que están aquí van a decir, ¿cómo se les ocurre que había eso? Pero realmente cuando inició la enfermería, todas las enfermeras tenían que ser humildes y tenían que dedicarse ciegamente al cuidado. La enfermedad es una gracia recibida como redención. Si estaban enfermos, pues a lo mejor era por algo para que pues se salvara su alma y era desde el punto de vista religioso. Los cuidados para la salud eran basados en el consuelo, en el enfoque humanitario y una estrecha relación con la religión. Entonces, eso es muy importante como parte de la historia. La filosofía en el cristianismo pugnaba porque las personas dejaran de preocuparse por sí mismas y se preocuparan por las demás de forma altruista. Entonces eso es importante, deberíamos de ser altruistas los enfermeros. Las primeras cuidadoras fueron unas diaconisas que Febe y Olimpia, y las cuidadoras importantes eran las personas viudas, las vírgenes y las matronas. En aquel entonces las matronas romanas. Las cuidadoras tuvieron como modo de vida, eso es muy importante, porque créanme que hasta la fecha se visualiza que los enfermeros deberíamos de ser así, aunque todo el mundo diría, ¿cómo en estas fechas pudiéramos ser? Pero era la forma en que nos veían las personas. Teníamos que tener una estricta disciplina y por eso se refleja en todos nuestros símbolos, en los símbolos del uniforme que tiene que estar pulcro, los zapatos limpios, no utilizar aretes, el que de repente decían que teníamos que estar basados en la obediencia, la humildad y la docilidad, porque en aquel entonces todavía se visualizaba a la enfermera como la asistente del médico. ¿Cuáles eran las premisas en esta etapa del cuidado de enfermería? La asistencia técnico-médica queda totalmente relegada, o sea, enfermería tiene que nada más dedicarse desde el punto de vista de los cuidados, nada más a las personas y no tanto a hacerlo técnico. El cuidado al enfermo es un mandato evangélico de los cristianos, por lo tanto era un mandato y era una obligación cuidar a los enfermos. Era un mandato positivo porque inclusive se consideraba a los que cuidaban como imitar la vida de Jesús. El cuidado de la salud se basa en el humano y el cristianismo en la redención por ser cuidador. Se visualiza en la historia, en la cultura precolombina, en el antiguo Egipto, Babilonia, antigua Roma, Grecia, el tipo de cuidado. Después vienen los cuidados domésticos. Los cuidados domésticos es esta etapa donde se denomina doméstica por ser la mujer en cada hogar la encargada de este aspecto de la vida. Y volvemos a lo mismo, ya sé que tanto en Colombia como en México ya hay hombres que se dedican al cuidado, a la enfermería, pero definitivamente, antiguamente solamente era dedicado a las mujeres. Los cuidados domésticos desde este punto de vista pues se centraban en que el objetivo prioritario de la atención de la mujer cuidadora es el mantenimiento de la vida frente a las condiciones adversas del medio. Alrededor de la mujer en la familia se entrelazaban y elaboraban las prácticas rituales que tienden a asegurar la vida, su promoción y su continuidad. La mujer utiliza elementos que son parte de la misma vida natural, como el agua para la higiene, las pieles para el abrigo, las plantas y el aceite para la alimentación y las manos, elemento muy importante de contacto maternal para transmitir el bienestar. En consecuencia, los cuidados van encaminados a ese mantenimiento de la vida a través de la promoción de higiene, la adecuada alimentación, el vestido, todas las medicinas que hacen la vida más agradable, algunas de las cuales se han dado en llamar en nuestros días cuidados básicos. Posteriormente ya se ve la profesionalización del cuidado.
y vamos así avanzando en diferentes etapas, donde la profesionalización es el proceso dinámico que realiza un profesional con la licenciatura y el posgrado, como un reconocimiento de su esfuerzo mediante la promoción a un nivel salarial superior al que ocupan en la categoría correspondiente. ¿Qué es importante? Pues sí, ok, profesionalización del cuidado. Yo no sé si en Colombia, pero en México sí. Pues también los enfermeros técnicos son profesionales porque tienen título. Hay cursos posttécnicos que también tienen título. Y por supuesto que ya ahorita en la actualidad ya hay maestrías y doctorados, incluyendo en México. En Colombia sé que sí tienen la licenciatura, pero todavía sigue la polémica de decir qué tan profesional nos hace un título de licenciatura o puedo ser profesional siendo técnico. En México, la profesionalización de enfermería, pues todos sabemos que empezamos a ser profesionales desde que Florencia Nightingale inició los procesos de las escuelas de enfermería desde el otro siglo. Pero, por ejemplo, acá en México, y es hasta penoso, que por decreto presidencial, el expresidente Vicente Fox Quesada, durante el evento del Día de la Enfermera en el año 2005, consideró que realmente enfermería era profesional por ser licenciados. ¿Qué es importante saber y que ya me voy a enfocar más en relación a esta historia? ¿Por qué la antropología del cuidado? Porque también el profesional de la salud es humano, ¿verdad? Y en este entorno de la situación de decir, yo te voy a cuidar, sí, yo te voy a cuidar, perfecto, pero yo también tengo mi propia historia, yo también tengo mi propia cultura como enfermero. Y igual tiene la persona que voy a cuidar. Y ambos tienen una estabilidad emocional, tienen cierta tolerancia al estrés, tienen ciertas habilidades de comunicación, flexibilidad, empatía, atención al detalle, resistencia física, habilidades interpersonales y respuesta rápida. Este tipo de situaciones, esto es lo que deberíamos de tener nosotros como profesionales de la salud. Sí, pero también soy humano y también me canso. También soy humano y tengo situaciones y también a lo mejor pudiera tener cierta situación emocional que me pudiera llevar a qué tipo de cuidado voy a dar. Por eso es importante visualizar un todo, tanto del profesional como de la persona que se le va a atender. Estas corrientes antropológicas que han determinado los cuidados, por mencionar, es la antropología de la salud y la enfermedad. Es importante toda esa historia y cultura que tiene de que realmente qué es la salud y qué es la enfermedad. El cuidar como fenómeno social y cultural, el curar y el cuidar como funciones diferenciadas entre géneros, enfermedad y padecimiento, ¿cuál es la diferencia? Es que tengo un padecimiento, doctor. No, usted tiene una enfermedad. ¿Cuál sería la gran diferencia? Y el lenguaje y los cuidados, que es muy importante. A veces tenemos un lenguaje común y lo utilizamos en casa, inclusive nosotros mismos. El lenguaje profesional, técnico y científico, y a veces impacta muchísimo en el cuidado de la salud, porque a veces parecería que no hablamos el mismo idioma. En relación a la antropología de la salud y la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, mi pregunta sería, ¿realmente alguien logra tener un bienestar físico, mental y social completo? Que a veces diríamos, entonces tal parece que todos estuviéramos enfermos de acuerdo a este concepto. En relación al curar y el cuidar como funciones de género, insisto, históricamente partimos del supuesto teórico que la profesión del cuidado es propia de mujeres y se ha asociado en muchas diversas sociedades al acto de cuidar como género femenino. Y es importante porque dicen que es obligación de la mujer cuidar. Cuando de repente viene a una madre que trabaja, que hace mil cosas y de repente dicen, no, es que no atiende a sus hijos para nada.
Una mujer puede trabajar en la actualidad, una mujer puede hacer 1000 cosas y no es así que tenga la obligación de cuidar, porque creo que ahora el cuidado ya no nada más es de la mujer, sino también del hombre, la pareja. Al estar asociado de forma simbólica con las cualidades femeninas de que la mujer debe ser atenta, de cuidar, pero poco a poco esto ha cambiado y la equidad de género ya es un hecho para muchas personas, de las cuales podemos aprender de su ejemplo de vida y de trabajo, porque muchos hombres pues también saben cuidar. ¿Cuál es la diferencia entre padecimiento y enfermedad? Pues que hay muchas diferencias entre los modelos médico y cultural. Un problema de salud con ciertas características o síntomas, o también llamado dolencia o padecimiento. Muchas veces los médicos no aceptan que, por ejemplo, en la cultura nos tomemos un té, de repente pues vayamos con alguna persona naturista, a algún chamán, a algún curandero, a un médico tradicional que pudiéramos cuidar y que a veces nos quite esa dolencia. Desconozco si en Colombia, pues a veces nuestros abuelitos, las personas que nos cuidan, pudieran, hasta nuestra mamá, darnos un té y a veces nos cura más que nos dieran todo el medicamento del mundo. En relación al lenguaje de los cuidados, es muy importante saber que ese lenguaje común, técnico o científico. El lenguaje y la comunicación están muy relacionados, porque a veces tenemos un lenguaje, no a través de la voz, sino a veces nuestras posturas implican a qué es lo que estoy diciendo. Se vale de diferentes elementos como la palabra, los signos y los gestos. Una vez estando en una entrega de turno, permitieron que los familiares estuvieran presentes y pues no sé, insisto, a veces tenemos diferente lenguaje también entre los países. La enfermera entrega a un paciente y le dice, ¿sabes qué? Que este paciente es sin solución. Entonces, sin solución es decir que no tiene suero, que no tiene medicamentos y sus familiares pensaron que ya no tenía solución y se iba a morir. Entonces, sí es muy importante saber cómo hablamos. En relación a la cultura y sus cuidados, es importante que cada quien tiene su cosmovisión. Mi cultura, qué implica? Por lo menos acá en México, toda nuestra cultura es desde que nace alguien, todas nuestras festividades, hasta incluso la muerte, lo festejamos con comida. Muchas de las cuales mucha gente se relaciona con la religión, con muchas fiestas religiosas donde se le pide pues milagros a los santos, a la Virgen de Guadalupe, y a veces dice uno, pues yo sé que ella me va a curar, aunque el médico diga que no, y a veces pues sí logran los milagros. Estas tradiciones, estas costumbres que nos llevan, sería importante tomarlos en cuenta para planear los cuidados, porque no podemos decirle a una persona diabética que de repente está acostumbrada a comer todo y tomar los refrescos y hacer muchas cosas, que se quite esa cultura y sin más ni más cambie su alimentación de la noche a la mañana, porque no lo vamos a lograr. En relación a las posturas teóricas que sustentan la construcción del cuidado antropológico, pues tenemos la antropología del cuidado, que implica todo esto que vemos aquí, creencias, cuestión social, costumbres, universidades, qué educación tengo, y no solamente educación académica, sino educación también familiar. Y nos vamos entrando a quienes influyen en todo esto. Influye Florence Nightingale y el entorno para la curación, que desde entonces decía, ¿cuál era su premisa de Florence Nightingale? Que el entorno es fundamental para la recuperación del paciente y el correcto desarrollo de procesos biológicos y fisiológicos. Claro que sí, influir en condiciones de salud del individuo, controlando en este caso el entorno para mejorar que una persona se enferme o mejore. Y es importante enfocarse en el agua potable, en el aire puro, en la higiene adecuada, luz y retorno de aguas residuales. Y desde entonces Florence Nightingale empezó a decir, pues es el entorno, vamos a cambiar el entorno, hay que limpiar.
Imagínense llegar a una casa de una persona y que esté sucia, que inclusive haya plagas, pues definitivamente va a ser muy difícil que tuviera que controlarse, por ejemplo, con una diálisis o algo más allá. Entonces sí es muy importante la higiene de manos, el aire puro, simplemente con el COVID, ¿qué es lo que pasaba? Pues con el sol se moría el virus. ¿Ok? Otras influencias son, por ejemplo, la pirámide de Maslow, donde mencionas, y yo creo que todos ya la conocen, todas esas necesidades que tenemos fisiológicas de seguridad sociales, estima, reconocimiento y autorrealización, donde jerarquiza que lo importante es primero cubrir nuestras necesidades fisiológicas y así ir en aumento. También las 14 necesidades de Virginia Henderson, que yo creo que también conocen mucho, pero aquí les pongo unos ejemplos en qué valorar en cada patrón. Si voy a evaluar la respiración normal, pues ¿cuál va a ser mi objetivo? Conocer la función respiratoria de la persona, valorar el patrón respiratorio, permeabilidad de vía aérea, si tiene tabaquismo, si tiene factores medioambientales, si está cerca de una fábrica, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente es visualizar qué enfermedad tiene o qué cuidado voy a hacer, sino realmente todos estos patrones que nos marcan las metodologías y qué es lo que estoy viendo, para qué tengo que valorar y evaluar sus actividades de la vida diaria, si trabaja, si no trabaja, qué puede comer, cuestiones económicas, o sea, son un múltiple de situaciones que nos llevan para poder dar un cuidado adecuado. Aquí, por ejemplo, si elegir la ropa adecuada, ok, ¿cuál sería mi ropa adecuada si definitivamente yo tengo que ir a trabajar? Simplemente ustedes como estudiantes, ¿qué tanta alimentación tienen? ¿Qué tan cómodos se sienten con su ropa? ¿Qué tanto descansan? ¿Qué tanto manejamos nuestra higiene corporal o evitamos peligros del entorno? La importancia de saber comunicarse con los demás. ¿Qué tipo de relaciones? Hay personas que tienen fracturada su familia y les dicen que tienen que cuidarlo, pues es algo muy crítico. Esos valores y creencias que, insisto, si yo considero que alguien más allá, que está más arriba de nosotros, un Dios, lo que gusten, nos va a curar, yo creo que esa esperanza la lleva inclusive a tener un mejor cuidado y a tener una mejora de salud. En cuestión de recreo y ocio, ¿qué tanto hago, qué no hago? ¿Cuánto me dedico, si estudio y trabajo? ¿Cómo pudiera ser mi salud? Y lo más importante, lo de hoy. Ahora, para muchos de ustedes incluso, no estoy hablando ni si sea bueno o no sea malo, pues ya se vio en esta cuestión de que no podíamos entrar al Internet, pues dicen que ahora el Internet es una necesidad básica. Y entonces transformamos nuestra cultura para visualizar esto. Para mí el Internet es una necesidad básica. Para muchas personas después de la pandemia, el aislamiento a un ser social fue muy difícil volver a ser sociales después de un aislamiento de 2 años. También visualizar que hay más culturas. O sea, yo no pudiera decirles, para ustedes es rojo si yo digo que es rojo en México. ¿Por qué? Porque tal vez para Colombia es diferente, incluyendo muchos estados de mi país. Y que día a día hay más tribus urbanas que son diferentes. Y no es que sea bueno o sea malo, sino que yo tengo que conocer cualquier situación de la persona, sea lo que sea, aunque para mí sea un estigma, para poder alcanzar el cuidado de esa persona. En relación a los contextos donde se desarrolla la antropología del cuidado, voy a mencionar, por decir, la familia. La familia como una unidad de expresión de cultura, la comunidad como generadora de cultura, valores y conocimientos. Yo tengo una familia y cada uno de ustedes tiene una familia que tiene ciertas tradiciones, ciertos contextos. A lo mejor todos se duermen temprano, o todo lo contrario, todos duermen tarde. A veces se comen temprano, a veces comen tarde, a veces les gusta mucho el picante, etcétera, etcétera. Pero también influye esa comunidad donde vivimos, nuestra familia, nuestros parientes, donde dicen, no, pues nosotros estamos acostumbrados a que el Día de Muertos, por ejemplo, acá en México,
pues se hace todo un ritual de ofrendas, etcétera, etcétera. No sé que sea mucha influencia ahí en Colombia, pero sí tenemos muchas tradiciones. Y entonces, si yo, enfermero, no conozco todas esas tradiciones de cada una de la persona, no va a impactar mi cuidado. La familia es una estructura vital para la sociedad que juega un papel importante en la prestación de cuidados y apoyo a sus propios miembros. Además, las normas y valores que nos rodean varían en cada sociedad según sus estándares y todo esto influye en los cuidados de la familia. En relación a la familia y la comunidad, conlleva un lente genético mediante cada individuo percibe y comprende su mundo. Es muy importante aquí sus creencias, sus prácticas, sus hábitos, costumbres, rituales, y todo esto es aprendizaje. Por lo tanto, debo de construir una práctica del cuidado en todo este contexto, porque si no, no vamos a poder influir. ¿Qué interrelaciones culturales pudiéramos ver? Pues la ciencia dice, pues voy a la universidad, voy a mi práctica, mi experiencia, mi metodología, sí, pero si yo no tengo la capacidad de ver la cultura familiar, de comunidad, de los estados, de los países, incluyendo un conocimiento profesional, cultural, espiritual y de religión, definitivamente no voy a lograr ser profesional de la salud, digan lo que digan, si soy, sea técnico, licenciado, con maestría o doctorado. El cuidado debemos de centrarlo en actitudes. ¿Quién soy? ¿Realmente me comunico? ¿Realmente soy capaz de escuchar? ¿Qué conocimientos tengo? Conocimientos académicos, conocimientos culturales, conozco a la persona que estoy cuidando y estas habilidades de hacer. ¿Qué habilidades? Pues habilidades técnicas, pero también de saber escuchar, de conocer todo el contexto de la persona a quien voy a dar el cuidado. El entorno hospitalario como expresión cultural. Ok, sí, yo tengo mucho entorno hospitalario, puedo tener 1000 cosas, pero la persona tiene su cultura y la persona se cierra en el momento que nosotros queremos imponer algo que la persona no quiere. En cuestión de enfermedad, saber escuchar el sentir de la persona en el hospital. Creo que si alguien tiene experiencia en el hospital, por lo menos aquí en México, pues los desnudan, les quitan toda la ropa, les ponen una sola bata y los dejan desnudos en cuerpo y alma y de repente pues quieren que estén felices los pacientes y a veces así como que difícilmente lo pudiéramos lograr. Tengo la experiencia de los cuidados interculturales con una práctica en Izmiquilpan, Hidalgo, acá en México, con alumnos de la Universidad de Área Andina de Colombia, donde nos quedábamos en un albergue a atender a todas las personas que estaban a punto de parir. Y la verdad fue una experiencia muy enriquecedora porque pues estábamos cerca realmente de las personas, empezamos a conocerlas, inclusive nos invitaban a comer y dice uno, qué genial, creo que deberíamos de hacer un poquito más de ese tipo de experiencias. Como conclusiones, voy a mencionar que en la observación de las expresiones verbales y no verbales del paciente con las que se manifiestan sus necesidades, el profesional promueve acciones destinadas a satisfacer la necesidad de ayuda al paciente. Ayudar al individuo sano o enfermo en la realización de actividades que contribuyen a su salud, recuperación o lograr una muerte digna. Eso es muy importante porque ese es el cuidado. Pero también parte de las necesidades incluyen su cultura. Educar no es enseñar al hombre a saber, sino a ser. Muchas gracias. Espero no haberles robado más tiempo. Muchísimas gracias, María de los Ángeles, por esa conferencia tan interesante y pues muchas cosas de las que nos comentó
también tenemos acá en Colombia. Eh, ¿Quién quiere hablar? Preguntas del público. Preguntas, preguntas. Porque en el chat no veo ninguna. Puede prender el micrófono y hablar o puede escribir en el chat. No sé si Adiela quiera hablar de la parte de, porque Adielita es una docente que pertenece al grupo GRIEC y ella maneja mucho toda la parte de medicina alternativa. Y usted tocó ese punto dentro de su conferencia. No sé si Adiela quiere hacer algún comentario frente a eso. Pues sobre todo saber qué tanto influye la cultura ya en Colombia en el cuidado, porque sí es muy importante. La verdad es que aquí en México a veces no se logra llegar a que el paciente esté comprometido con su cuidado porque no se valora más allá. Entonces, mi objetivo realmente es visualizar que sí podemos dar educación para la salud, sí podemos, pero sin imponer. De repente, sobre todo, se ve mucho que de repente una persona que está acostumbradísima a tomar refresco, le digamos, y no vuelve a tomar nunca nada de azúcar, y no vuelve, y no vuelve, y no vuelve como indicaciones, y de todas formas fracasamos en el cuidado. Entonces, el objetivo es visualizar más allá de dónde estamos, qué tenemos, cuál es su cultura, cuál es su familia, qué pudieran hacer por la familia para mejorar hábitos, pero tenemos que involucrarnos un poquito más allá en buscar cómo podemos apoyar a la persona. Sí, tiene toda la razón. Acá Miguel nos está diciendo que muchas felicidades cuando uno se desprende de manera personal al escuchar, orientar, acompañar en el dolor, da uno más de la parte humana. Muchísimas gracias por el comentario. Y muy buena me pareció la conferencia, nos trajo desde la parte de la historia, de la antropología, hasta la parte actual del cuidar. Y yo creo que muchas cosas de las que nos dijo todavía nos está, de la parte histórica, todavía estamos en esos problemas. Muchos enfermeros todavía, a pesar de que de la profesionalización de la parte científica, de la parte epistemológica, todavía hay muchos enfermeros que se dedican a cumplir órdenes médicas, como usted lo decía, y a serle el ayudante del médico, como usted nos lo decía en alguna parte de la conferencia. Bueno, no. En este momento no veo más comentarios. Natalia Ramos nos dice, excelente información, muy importante para la disciplina, ya que la persona se encuentra directamente influenciada por su entorno y cultura y es desde aquí que se debe actuar teniendo en cuenta cada esfera del ser humano. Felicitaciones. Muchas gracias. Estefanía nos dice, excelente conferencia, muchas gracias. Esto nos da cuenta de que el cuidado no se limita a la atención física y emocional, sino que también implica interacciones, roles, expectativas culturales que se abordaron durante la presentación y cómo el cuidado se ha ido transformando a través de la historia. Muchísimas gracias por esos mensajes. Y muchísimas gracias a María de los Ángeles por haberse conectado con nosotros y por habernos dado esta conferencia tan maravillosa. Muchas gracias por la invitación. Definitivamente, cuestiones técnicas no tuvieron que traer no sé cuántos equipos y terminamos con el celular, pero bueno, así son las cuestiones técnicas. Así son. Antes es que de estar tan lejos quedamos como tan cerquita, ¿no es cierto? Antes esto es una maravilla, la parte virtual, que de estar tan lejos, vea, usted está en Ciudad de México, ¿en dónde está en este momento?
Sí, estamos en Ciudad de México. Ah, bueno, y mire que desde Ciudad de México nos da esta conferencia. Carlos nos dice felicitaciones a la ponente por su presentación. Es importante que visualicemos todos los aspectos en los que debemos hacer hincapié. La cultura y nuestro entorno debe ser también un objetivo principal de la enfermería, pues esta influye en los procesos humanos. Debemos seguir trabajando por enaltecer nuestra disciplina y hacer visible nuestro rol como cuidadores de la sociedad. Nicole nos dice muchas gracias, excelente conferencia. Y yo me despido con esto. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias por aceptar la invitación. En próximas oportunidades la seguiremos invitando y le seguirán llegando las invitaciones para que se conecte a las demás también. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, mucho gusto y con gusto aquí estamos para lo que necesiten. Bueno, ay, Miguel está levantando la mano. Hágale, Miguel, hablen. O nos está saludando y diciendo adiós. Bueno, yo creo que antes nos estaba era diciendo adiós, saludos. Ah, bueno, sí, saludos. Nos estaba era diciendo muchas gracias y hasta luego. Bueno, les quiero comentar a todos nuevamente que el 6 de junio es nuestra próxima conferencia de Enfermería al Día, es con Sandra Gross y va a ser a las 6 de la tarde, ya con esa cerramos el semestre. Porque ya estamos próximos a salir a vacaciones y volvemos a empezar nuevamente en agosto. Entonces esa va a ser a las 6 de la tarde, hora colombiana, de 6 a 7 de la noche, porque nuestra conferencista Sandra tiene clase hasta antecitos de las 6, entonces a las 6 se nos conecta. Entonces, muchas gracias, muy amables a todos y hasta el 6 de junio. Gracias.